Bienvenidos queridos hermanos. Hoy queremos hablar de uno de los ataques más devastadores que ha sufrido la Iglesia Católica en los últimos tiempos. Y que a pesar de que muchos lo ven, no se dan cuenta que hay una verdadera guerra contra la misa. Desde el Concilio Vaticano II se ha impulsado una reforma litúrgica que ha transformado radicalmente la celebración del santo sacrificio del altar, debilitando la fe de millones de católicos. ¿Se quiso destruir la misa tradicional? ¿Por qué? ¿Quiénes estuvieron detrás de esta transformación? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta revolución litúrgica? Aquí veremos cómo se gestó esta guerra contra la misa, qué consecuencias ha tenido y qué podemos esperar en el futuro. Quédate porque esto no lo has oído antes y te va a interesar. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y también en YouTube para que este equipo católico de las Américas pueda seguir financiando sus investigaciones que no encontrarás en otro canal. Ahora, la crisis litúrgica no comenzó de la nada. Ya desde principios del siglo XX, los modernistas dentro de la Iglesia buscaban alterar la manera en que los católicos entendían la misa, porque sabían que si lograban cambiar la liturgia, o sea, la forma de adorar a Dios, cambiarían también la doctrina y la fe de los fieles. Durante el Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965, se formó un grupo de expertos encargados de reformar la liturgia. Y el problema fue que muchos de estos expertos tenían una agenda modernista, inspirada en las ideas protestantes y en el deseo de hacer la Iglesia más atractiva para el mundo moderno. Tenían el objetivo oculto de desacralizar la liturgia y debilitar la fe en la Eucaristía. Por eso el cardenal Jean Danielou reveló que dentro del Vaticano había una conspiración para destruir la liturgia y desviar la doctrina. Y Pablo VI mismo llegó a decir en 1972, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Pero ya era demasiado tarde. El principal artífice de la reforma fue el arzobispo Annibale Bugnini, un personaje controvertido que lideró la creación del Novus Ordo Missae. Años después se descubrieron documentos secretos que revelaron que Bugnini estaba afiliado a la masonería, lo que explicaría su interés en modificar la misa en una dirección más ecuménica y alejada de la tradición. Esta sospecha quedó confirmada cuando su nombre apareció en la lista Pecorelli, un documento publicado en 1978 por el periodista italiano Mino Pecorelli, en el que se detallaban los nombres de altos clérigos que pertenecían a la masonería. Y cuando Pablo VI se enteró de esto, lo destituyó inmediatamente y lo envió al exilio como nuncio apostólico en Irán. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la reforma litúrgica impulsada por Bugnini se consolidó y sigue vigente hasta hoy. La nueva misa fue elaborada con la colaboración de 6 teólogos protestantes, quienes ayudaron a suavizar la referencia explícita al sacrificio eucarístico y a la presencia real de Cristo, enfatizando en su lugar un sentido de comunidad y participación. El Novus Ordo Missae, promulgado en 1969, introdujo cambios profundos en la liturgia, que provocó una transformación radical en la espiritualidad católica. Pérdida de sentido del sacrificio. La misa tradicional resalta de manera clara que la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz, renovado de forma incruenta en el altar. En cambio, la nueva liturgia resalta que la misa es una mera cena conmemorativa, una idea más cercana al protestantismo que al catolicismo. ¿Desapareció el latín?
El latín, que había sido el idioma sagrado de la Iglesia durante siglos, fue eliminado casi por completo, reemplazado por las lenguas vernáculas. Y esto permitió que cada país introdujera variaciones en la liturgia, rompiendo la unidad de la Iglesia. Desapareció la adoración ad orientem. El sacerdote dejó de celebrar de cara al altar, ad orientem, y comenzó a hacerlo de cara al pueblo, lo que desplazó el enfoque del sacrificio hacia una especie de asamblea participativa. Y trajo consecuencias prácticas. Con la reforma litúrgica se introdujeron prácticas como la comunión en la mano. Se corrió el sagrario del centro para que el sacerdote no diera la espalda a las hostias consagradas reservadas. Y se introdujo el uso de la música profana dentro de la misa. Y esto debilitó el sentido de reverencia y sacralidad, haciendo que muchos católicos dejaran de creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y esta guerra contra la misa tradicional trajo consecuencias devastadoras en la fe. Se produjo un colapso de la asistencia a misa. En los años 50, el 85% de los católicos asistía a misa los domingos. Y hoy esa cifra ha caído por debajo del 20% en muchos países. Antes del concilio, casi el 100% de los católicos creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y hoy, en países como Estados Unidos, más del 70% de los católicos ya no creen en ella. Desde la reforma litúrgica, los seminarios se han vaciado y las ordenaciones sacerdotales han caído drásticamente, mientras la libertad para el sacerdote celebrante dio para cualquier tipo de abusos. Se han visto misas con danzas, payasos y un sinfín de experimentaciones que han banalizado el sacrificio de la misa. Y finalmente, la consecuencia de esta conspiración derivó en la persecución a los fieles tradicionales. Desde los años 70, quienes querían mantener la misa de siempre fueron vistos como rebeldes, y eso escaló hasta la persecución. Benedicto XVI intentó restaurar el uso de la misa tradicional con Summorum Pontificum en 2007, permitiendo que cualquier sacerdote pudiera celebrarla sin pedir permiso. Sin embargo, el Papa Francisco revocó esta decisión en 2021 con el motu propio Traditiones Custodes, restringiendo severamente la celebración del rito tridentino y tratando de erradicarlo. Y esto ha generado una persecución activa contra los sacerdotes y fieles que desean vivir su fe conforme a la tradición. Muchos obispos han prohibido la misa tradicional en sus diócesis, forzando a los fieles a asistir únicamente al Novus Ordo. Pero, paradójicamente, este ataque ha generado un efecto contrario. Cada vez más católicos están redescubriendo la misa tradicional que se les ha intentado ocultar. Y, dado los excesos en la persecución de la misa tradicional, es posible que el próximo Papa busque una solución de compromiso, en lugar de seguir con la estrategia de prohibición total. Podría optar por una política más moderada, permitiendo su existencia con ciertas restricciones, para tratar de apaciguar a los católicos tradicionales sin desafiar directamente la reforma litúrgica. Sin embargo, esto no significa que la guerra contra la misa haya terminado. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la conspiración contra la misa. El objetivo de este análisis no fue afirmar que la misa tridentina deba ser la única en la Iglesia, sino evidenciar que hubo una conspiración para su eliminación, y que en su lugar se impuso una nueva misa que introdujo numerosos errores y ambigüedades doctrinales, que ha tenido efectos devastadores en la fe católica, y que eso está lejos de corregirse. Ahora, si te gustó esto que contamos y analizamos, marca que te gusta este video y por favor compártelo con tus amigos.
y nos gustaría saber qué opinas sobre esto que hablamos. Nos encantaría leerlo en los comentarios. Y me gustaría preguntarte, ¿crees que el próximo Papa dará más libertad para celebrar la misa tradicional o no? Y para finalizar, bendiciones y que la Virgen te proteja.